Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Venimos de parte del Centro Universitario Reforma. El tema de hoy va a ser el paciente en el tratamiento, el paciente en el estado crítico, el cuidado de la unidad de cuidados intensivos, en especial el área de los pacientes politraumatizados, ¿sale? Entonces vamos a dar un breve espacio de preguntas al finalizar y vamos a dar inicio. Primero vamos a dividirlo en objetivos, que aquí son 4 puntos importantes para dirigir la ponencia. El primero es identificar las características y complicaciones del paciente. Sí, todo va a ser con enfoque al paciente politraumatizado y el enfoque especializado en el área de enfermería. Otro de los puntos va a ser la valoración y la atención inicial del paciente politraumatizado, que a su vez se va a subdividir en el manejo mediante el esquema de ATLS, que es el ABCDE, en el proceso también de nutrición, en el proceso de movilización del paciente y el dolor en el politrauma. Posteriormente vamos a ver la valoración y manejo del paciente con daño neurológico. Esto es importante, el traumatismo craneoencefálico, vamos a ver, es un área que tiene implicaciones adicionales que los vamos a estar desglosando. Y por último van a ser las consideraciones en el tratamiento del paciente politraumatizado. Ahora, primero la definición, algo básico en el traumatismo es cualquier lesión orgánica producido por agentes mecánicos, físicos o incluso químicos. Y el politraumatismo, en definición de la OMS, lo menciona que la presencia de lesiones debidas a un traumatismo resultando en afectación de 2 o más órganos y que presenta o al menos una lesión que pueda poner en peligro la vida del paciente. Ahora, las características y complicaciones del paciente politraumatizado. Iniciamos con que la estancia promedio en la unidad de cuidados intensivos es aproximadamente de 5 días. Aquí vamos a ir haciendo referencia en el manejo, en la atención, para evitar estancias prolongadas y sus complicaciones. Los traumatismos más comunes son los torácicos, abdominopélvicos y el traumatismo craneoencefálico. Aquí en los traumatismos abdominopélvicos es bastante importante checar hacer una evaluación del paciente completa, porque puede haber lesiones que no son tan evidentes a la hora de su evaluación inicial y pueden repercutir en complicaciones tanto a mediano o futuro plazo. Las fracturas más frecuentes es cuando ocurren 3 o más costillas fracturas sin bolet. El bolet, recordar que es cuando hay 2 o más fracturas continuas. Y están las partes de las fracturas craneales, que las hemorragias subaracnoideas son una de las más frecuentes. Además, pues los huesos largos, siempre por la cinemática de los impactos, que son generalmente de alta energía. Es cuando vienen fracturas, después complicaciones, y pues es importante abordarla de manera conjunta. Ahora, el traumatismo abdominal, como les mencionaba, es una de las principales causas de muerte evitable debido a hemorragias. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de la fisiopatología para poder entender el concepto y derivar en un mejor tratamiento y pues ver los signos, síntomas y todas en general las manifestaciones que podría tener un paciente. Ahora, siempre que hay la respuesta al trauma, hay un síndrome de adaptación general, que es al inicio, posterior al trauma, que son una serie de mecanismos fisiológicos desencadenados
para procurar el funcionamiento correcto de los órganos vitales, esto es mantener la homeostasis corporal. Ahora, primero que nada, viene el traumatismo, va a haber hipovolemia, generalmente por sangrados, por hemorragia, y ya sea que fuera por alguna fractura expuesta, lesiones orgánicas. Entonces, aquí lo que va a pasar es que va a haber una reacción hiperdinámica. Todo esto va a elevar la vasoconstricción, va a generar una vasoconstricción para tratar de evitar que continúe la pérdida sanguínea con la posterior retención de líquidos, y ahí es donde se va a activar la cascada de la coagulación, ¿sale? En estos apartados pues va a haber también la parte que va a aumentar la glucemia corporal, que va a haber un estado de hiperglicemia, un estado de metabolismo acelerado, catabolismo también proteico y el aumento del gasto cardíaco como tal, aumentando la frecuencia cardíaca y la contractibilidad. Ahora también va a haber factores que disminuyen en aras de contrarrestar el traumatismo del paciente. Entonces, posteriormente va a haber una hipovolemia. El estado de conciencia también va a verse disminuido. Ahí pues están varias escalas que vamos a ver más adelante. Y también se va a activar la diuresis por la angiotensina y la hormona antidiurética, ¿sale? Entonces ahí va a haber la necesidad de utilizar las drogas vasoactivas y generalmente la ventilación mecánica de manera invasiva. Ahora, esto de la triada mortal, esto es muy común en un paciente politraumatizado y es a toda costa que tenemos que evitar que se llegue a este estado, porque como tal, ya una vez establecido, el pronóstico es bastante precario para el paciente. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? Está la hipotermia como tal, por la pérdida de calor ambiental, reducción de calor corporal también, y pues la hipovolemia en sí, que es lo que va a generar esa alteración de la temperatura corporal. También está un estado de acidosis. La acidosis se va a dar por la baja oxigenación, por disminución de la perfusión tisular. Eso va a generar un metabolismo anaerobio, se van a activar vías anaeróbicas donde van a favorecer la aparición y el aumento de acidosis, el ácido láctico, y además pues el choque hipovolémico puede llegar. Entonces ahí va a disminuir también el inotropismo, que es la contractibilidad cardíaca, y la hipotensión con la posterior vasodilatación. Eso además va a condicionar una coagulopatía secundariamente por la propia acidosis, que incentiva la pérdida de sangre. Entonces, ahí en esto, la triada mortal también, hay guías y artículos donde mencionan que está el diamante de la muerte también, incluyen la hiperglucemia como un estado de mal pronóstico. Ahí sobre todo es importante en traumatismo craneoencefálico, porque a pesar de que el cerebro, pues la glucosa como es su principal combustible, también en niveles elevados causa bastante toxicidad, sobre todo cuando hay en estrés tisular, porque va a generar un aumento también adicional de glucagón y liberación masiva de catecolaminas, que eso puede complicar el estado general del paciente. Ahora vamos a pasar a la valoración y el manejo, esto con enfoque en el esquema ATLS. Ahora, primero, para los que no conozcan o repasar un poquito, está dividido con la A de Airway, que es proporcionar pues la apertura de la vía aérea, y el control cervical, que también es muy importante, sobre todo en ATLS, ya que pues hay generalmente trauma directamente en columna, cráneo, entonces es algo muy importante que se tiene que considerar a la hora de evaluación inicial.
También en la B de breathe, que es pues checar el parámetro respiratorio en general. La circulación, pues vamos a ver el estado hemodinámico. La D de disability, que es para el estado neurológico, evaluación, ahorita vamos a ver las escalas. Y por último la E, de exposición al paciente para determinar si existiera alguna fractura, alguna hemorragia, en general para hacer la evaluación completa. Ahora, de la vía aérea, tenemos que garantizar, como lo habíamos dicho, la permeabilidad de la vía aérea, y generalmente resuelta mediante intubación. Siempre la ventilación mecánica invasiva es lo que se prefiere en este tipo de pacientes, sobre todo cuando están en unidad de cuidados intensivos. Ahora, pues está la nasolaringe, la laringe, la traqueostomía, que la traqueostomía puede llegar hasta un 20% en los pacientes. La limpieza de la cavidad orofaringea, aquí es importante también, sobre todo con todo el enfoque de enfermería, a checar el aspirado de las secreciones. Los pacientes con collarín también tienen que estar siempre asegurar su correcta colocación. Y en el apartado del patrón respiratorio es importante conocer los parámetros que se manejan. Generalmente pues enfermería en conjunto con los médicos tratantes son los que están en coordinación continua, porque los parámetros pues son bastante variables en un momento a otro, pueden surgir complicaciones adicionales y se tiene que garantizar la vía aérea como parámetro principal pues para mantener una adecuada perfusión tisular y evitar que se llegue precisamente a esa triada de la muerte. La elevación bilateral tiene que ser simétrica en el tórax, ahí se tiene que estar revisando si hay asimetría para sospechar probable un neumotórax, ya sea también por la misma ventilación mecánica que puede ser una complicación, o por la misma cinemática del trauma. Ahora, la presencia de ruidos respiratorios, ahí la saturación de oxígeno, generalmente es como están conectados en la unidad de cuidados intensivos, se prefiere la capnografía para el estudio y la monitorización tanto de los gases arteriales por medio de la gasometría, como del nivel de oxígeno y la concentración de CO2, ¿sale? Ahora, en el apartado de la circulación, es importante siempre que el área de enfermería esté monitoreando todas las constantes vitales. Esto es uno de los puntos donde se puede llegar a a determinar las variables, las variaciones en el estado hemodinámico, también en estados compensatorios en la ventilación, y entonces vamos a checar todos estos parámetros. La presión arterial y la frecuencia cardíaca siempre van generalmente de la mano, ya que pues, son los primeros en tratar de compensar un estado de hipovolemia, un estado de hipoperfusión tisular, y pues aquí en la temperatura, color tegumentaria y el llenado capilar y los pulsos periféricos se tiene que hacer énfasis en la revisión de las zonas distales. Los signos de persistencia del sangrado también aquí los podemos determinar mediante la monitorización de los signos, y pues el electrocardiograma por apoyarnos en alguna situación que pudiera pasar en dado caso algún infarto, alguna situación adicional. Ahora, la presión arterial media, artículos toman este punto de corte en el ATLS, el mayor a 65 milímetros de mercurio, se debe de mantener para el trauma penetrante y mayor a 105 en caso de trauma cerrado. Ahora, la presión venosa central, pues claro, va a ser por medio de catéteres, y eso se debe de mantener en un ámbito, el ámbito normal, el ámbito digamos seguro, está de 8 a 12 milímetros de mercurio. La presión arterial mediante el catéter intraarterial, ahí como lo mencionábamos, está preferentemente a nivel arterial, para que es un parámetro más confiable.
Y en caso de trauma abdominal, monitorizar también la presión abdominal, que también va a ser mediante la catéter con la sonda Foley conectada a transductor. Ahí la técnica, pues para vaciar la vejiga se introducen los 25 mililitros de solución fisiológica y así es como lo vamos a estar monitorizando. Ahora, también es importante constatar los valores de hemoglobina. Aquí debe de ser mayor a 7 miligramos por decilitro. Ese es el punto de corte para saber si va a requerir transfusión de hemoconcentrados el paciente y también se puede determinar con la gasometría. La hipotermia que no recupera a pesar del tratamiento también, ahí puede ser por medio de transfusiones o fluidoterapia termorregulada. También otro importante en el ámbito hemodinámico y de la cuestión de fluidos es la diuresis, que tiene que ser de 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora. Eso es un parámetro que se debe estar monitoreando constantemente. Generalmente va dependiendo del paciente, incluso por horarios o por turnos, para asegurar que también el riñón pues esté funcionando de una manera adecuada y poder garantizar un estado de perfusión tisular para el paciente. Ahora vamos a pasar a la letra D del algoritmo, que es para la evaluación neurológica. Esta, como ya saben, pues es la escala de coma de Glasgow. Aquí hay un punto especial en los pacientes politraumatizados y es que como requiere la mayoría de analgesias o sedaciones, no es muy confiable en todos los pacientes, no aplica en muchos. Ahorita vamos a ver algunas otras escalas de evaluación neurológica que nos van a apoyar para una mejor evaluación. Aquí pues igual nada más recordar que se divide en 3 niveles, es en leve, moderado y severo. Sí, aquí lo mínimo de la escala de Glasgow, pues, saben, es el número 3 y ahí están los parámetros que se van a determinar. Aquí es importante, aunque el paciente tenga un Glasgow 14 y tuvo un politraumatismo, aunque se mantenga en el estado que es pues considerado como leve, se deben de tomar estudios de imagen por medio de tomografía, así sea un punto, ¿sí? Eso es importante, ¿por qué? Porque puede evolucionar con alguna hemorragia, con algún daño cerebral como tal, inflamación, y eso va a producir un deterioro neurológico, entonces tenemos que tener ese estudio de imagen siempre. Ahora aquí también considerar las principales indicaciones en la secuencia rápida de intubación. Aquí nos menciona la guía que el Glasgow menor o igual a 8 ya es como tal indicación de intubación. Ahí pues como mencionaba, la vía de la ventilación mecánica invasiva es preferido para una mejor monitorización. También en ausencia de reflejos protectores de la vía aérea, es otra de las indicaciones. En caso de pacientes con quemaduras, siempre hay que sospechar de un probable cierre de la vía aérea, ¿sí? Ahí, aunque la quemadura no sea directamente en cara, en tórax, puede condicionar por inhalación alguna inflamación adicional, entonces es una de las indicaciones por ATLS también. El estatus convulsivo refractario, que es otra de las indicaciones, y la falla respiratoria inminente por cualquier motivo. Ahora, es para que le tomen un escáner ahí,
Ese código QR viene una escala, está bastante completa. Son escalas de evaluación neurológica adicionales, donde cuando no se puede usar la escala de coma de Glasgow, que eso es generalmente al ingreso, se van a tomar todas estas variantes. Se las puse en código QR porque son bastante amplias, bastante extensas, pero ahí en el artículo que viene los van proporcionando la información y los puntos de corte para una mejor evaluación, porque la limitante que tenemos en estas escalas es que unas no consideran, por ejemplo, partes corporales, otras no manejan el estado neurológico con pacientes con analgesia, con sedación. Entonces aquí es un compendio de evaluaciones para el deterioro neurológico y una mejor evaluación para poder determinar el estado de conciencia del paciente. Ahora, pasamos a la exposición. Pues ahí es la valoración y curación, principalmente en el área de enfermería, pues determinar las heridas. Esas pues se tienen que evitar los sangrados, quedan ya sea férulas, apósitos adicionales. Entonces también se tiene que revisar que las heridas estén, que no continúe un estado de hemorragia, las férulas que no estén apretadas, que no estén en el caso de los síndromes compartimentales, también eso pueden llegar a expandir tanto el tejido, que una férula, si está mal colocada o no se está supervisando, puede llegar a amputaciones de las extremidades. Eso se considera una urgencia y es bastante común en los politraumatismos. La valoración de parámetros en general y pues los contrastes vitales también son parte de la exposición. Y el gasto cardíaco, pues uno de los parámetros principales también para determinar la precarga, la poscarga y la contractibilidad cardíaca en dado caso que pues, se fueran a necesitar aminas vasoactivas. En caso de fracturas abiertas se tiene que valorar también pues, las debridaciones quirúrgicas, el lavado. Es importante también que en quemados o en heridas expuestas, varias situaciones en que sean producidas por objetos punzocortantes, contundentes, también se adiciona la vacuna antitetánica. Y hay apartados, no vamos a profundizar mucho en esto, pero sí es importante mencionar que en embarazadas, cuando existe un politraumatismo y hay sangrado, las guías recomiendan administrar en las primeras 72 horas la inmunoglobulina anti-D a una dosis de 300 microgramos. Ahora, vamos a pasar a la valoración y el manejo nutricional, que también es parte del manejo conjunto del paciente. Aquí, cuando se determina o tiene un pronóstico que el paciente no va a poder comer de forma independiente, ahí se indica iniciar la nutrición de manera precoz por nutrición asistida, que es dentro de las primeras 24 a 72 horas posteriores al trauma. Estas son las tres variantes: la enteral, la parenteral y la pospilórica. La enteral es la que se prefiere y van de hecho en orden de importancia. La pospilórica se deja en dado caso que estas dos pues no sean las adecuadas o exista algún compromiso adicional. Ahora, exceptuando pacientes que requieren dosis altas de catecolaminas, ¿sí? Gran aporte de fluidos o de hemoderivados. Ahí se va a determinar, pues, dependiendo el caso particular del paciente. Se pueden administrar procinéticos para mejorar la tolerancia también de la nutrición enteral en este caso. Ahora, de la nutrición enteral, pues existen la sonda nasogástrica y la orogástrica. La nasogástrica, pues como es la forma más fisiológica de alimentación, es la preferida en este caso.
para favorecer también un vaciado gástrico. La otra de las ventajas es que minimiza el riesgo de broncoaspiración, que esto es bastante importante, sobre todo considerando que el paciente va a estar en un estado de sedación. Y pues también ahí se puede vigilar la tolerancia a la nutrición en dado caso. Entonces se prefiere porque tiene todas estas ventajas y se puede llegar a un aporte nutricional adecuado, que también es parte fundamental de una recuperación y disminución de las estancias en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, la sonda orogástrica en la sospecha o diagnóstico de fractura de base de cráneo, esta es la indicada, ¿sí? Para evitar pues penetrar con la misma sonda por ese conducto, esa fractura, e incluso pues llegar a cerebro, lesionar alguna otra estructura adyacente. Esa es una de las indicaciones para la sonda orogástrica. Ahora, la nutrición pospilórica, solamente como mencionaba, considerarse en caso de intolerancia gástrica y un riesgo alto de broncoaspiración. Esa es la indicación. Ahora, de la nutrición por vía parenteral, debe considerarse en caso que compruebe que por ninguna de las dos anteriores se puede lograr una adecuada nutrición para el paciente, ¿sí? Esto es la última opción de nutrición, porque es adicional e invasivo a todo lo que ya tiene el paciente, entonces pues se deja como última opción esta vía. Ahora, las necesidades nutricionales es importante, porque también, a pesar de que está en un estado de postración, el estado metabólico del paciente va a estar acelerado. Va a haber un aumento de catabolismo y metabolismo bastante acelerado. Entonces tenemos que reponer todo ese déficit calórico, tenemos que reponer todos estos aportes nutricionales, que aquí son lo que mencionan las guías, pues es en calorías de 20 a 35 kilocalorías por kilo a día. El aporte de lípidos de 0.75 a 1.5 gramos por kilo día. El aporte de proteínas también. Los niveles de glucemia, siempre mantenerlos entre 120 y 150. Arriba de 150, la mayoría de guías lo toman como un estado de hiperglucemia, y lo que pasa, como mencionaba, con la hiperglucemia es que a niveles elevados, incluso mayores a 200, se vuelve muy tóxico, produce apoptosis a nivel corporal, entonces las células van a estar adicionalmente muriendo. Entonces es uno de los parámetros que se deben de considerar. Y principalmente también en el traumatismo craneoencefálico, porque eso puede causar daño irreversible cerebral. El aporte de glutamina también está indicado, ya que reduce la resistencia a la insulina, es como un estimulante. Además, va a estimular también la síntesis de neurotransmisores. Ahora, bueno, ahí se cambió un poquito. Bueno, las complicaciones gastrointestinales en general son el estreñimiento crónico, que es una de las principales en estos pacientes y que hay que tener cuidado también. Para eso nos podemos ayudar con procinéticos. La nutrición misma dosificada nos va a ayudar a que exista un mejor, a que asimile mejor la nutrición el paciente, que se pueda llevar de una manera más adecuada, menos invasiva. Y todas estas complicaciones lo que pueden generar es un estado de hipoxia, hipotensión, inmovilidad, y también los mismos fármacos que se están administrando al paciente pueden llevar a estas complicaciones gastrointestinales, que pueden ser también paresia intestinal, distensión. En general el estado pues gastrointestinal es algo también muy importante, porque puede producir reflejos vasovagales adicionales. Ahora, la profilaxis para evitar todo este tipo de complicaciones, se prefiere la deambulación precoz.
Esto, claro, es una vez saliendo de la unidad de cuidados intensivos, se tiene que procurar la deambulación. Por eso es que también se prefiere la nutrición enteral, porque favorece o disminuye los tiempos o la estancia en unidad de cuidados intensivos. Los laxantes también están indicados y en este caso también las guías refieren el uso de AINES. Ahora, vamos a valorar el manejo de la movilidad, que aquí en estancias prolongadas e inmovilización aumentan riesgo de complicaciones musculoesqueléticas, ya sea también cardiovascular, pulmonar e incluso también el tema psicosocial. Una vez superado el estado crítico del paciente, también se debe de evaluar. Entonces aquí el paciente, cuando no tiene la movilidad adecuada, se va a favorecer la pérdida de fuerza y masa muscular. El cuádriceps femoral es uno de los músculos que se hipotrofian de una manera muy acelerada. Entonces se tiene que favorecer un estado de movilidad también para evitar úlceras por presión, para evitar que se favorezcan infecciones pulmonares, que en este caso pueden producir neumonías o atelectasias, sumado a que se está el paciente con la ventilación mecánica invasiva, que de por sí ya lo va a producir. También las complicaciones pues, que eleva la presión arterial y favorecen este estado de coagulopatía, ¿sí? Como tromboembolismos, trombosis venosa, etc. También disminuye la producción de insulina y favorece la resistencia a la misma, que volvemos a un estado hiperglicémico que puede ser desencadenante de la triada mortal o muerte celular. Aquí, este esquema de acá es de las úlceras por presión. Es una escala, es la escala de Braden que manejan las guías en las guías mexicanas y varias guías internacionales también, donde mencionan, aquí viene el punto de corte y eso es importante. Ahí también la pueden checar. Vienen las recomendaciones de tiempos para movilización del paciente, dependiendo de los escenarios que se tengan. También es importante considerar que en fracturas pues es difícil la movilización y pues que se favorezca la deambulación precoz. Por eso, adicional a esto, las guías mencionan como estos puntos y las consideraciones de la movilización, porque la misma gravedad va a favorecer que los tejidos empiecen a reblandecerse, el depósito en general va a favorecer coagulopatías y pueden aparecer úlceras que pueden agravarse, también favoreciendo estados de infección, que también es uno de los puntos a considerar en el paciente. Ahora, las recomendaciones, pues inspeccionar la piel, eso pues por turno se tiene que estar constantemente viendo que no cambie a un tono violáceo, sobre todo en extremidades de las partes distales. Valorar presencias de eritemas, induraciones, los cambios posturales. Aquí pues generalmente se menciona que deben de ser cada 3 horas, eso va a depender ya del paciente. En la escala anterior del código QR, ahí vienen consideraciones adicionales para cada tipo de paciente. También se tiene que vigilar el drenaje y el exudado de las heridas, porque también es importante considerar que por ahí se pierde líquidos y que también ver que se puede favorecer estados de infección cuando un apósito se queda por mucho tiempo. Sí, entonces ahí pues hacer énfasis en las zonas sacras, tuberosidades isquiáticas, maleolos, calcáneos y región occipital, que son las partes donde más contacto tiene el paciente pues al estado de postración. La sedación en exceso y el mal manejo del dolor dificultan esta movilización. Entonces ahorita vamos a pasar a ese apartado que también es importante en ese sentido. Considerar que el decúbito supino en embarazadas también produce hipotensión. Eso es importante considerarlo, porque pues al estado de hipovolemia que ya tiene, esta simple acción puede
o favorecer o empeorar el estado de la paciente. Aquí en este caso se indica el decúbito lateral izquierdo. Eso es porque pues por gravedad, al estar en ese estado, se favorece la circulación por la aorta a nivel abdominal. Ahora, valoración y manejo del dolor. Es importante, no vamos a ahondar mucho en este apartado hasta la parte farmacológica, solamente considerar que es un pilar fundamental también en el estado del dolor y ansiedad del paciente. También eso puede generar un compromiso hemodinámico, permanencia de apoyo ventilatorio, aumenta la estancia en las unidades de cuidados intensivos, va a favorecer que pues no se pueda llevar una deambulación precoz adecuada y alteraciones de estado de conciencia alerta. Entonces, eso al no manejarlo adecuadamente se va a prolongar mucho, se pueden generar complicaciones adicionales. Ahora, un apartado importante dentro del politraumatismo es el daño neurológico, el traumatismo craneoencefálico como tal. Entonces, aquí en el traumatismo craneoencefálico existe la lesión primaria, que son contusiones, conmociones también. La diferencia entre estas dos es importante, que las conmociones generalmente son con daños leves, puede haber pérdida de conciencia, puede ser como en estos deportes que sufren algún daño, un golpe, una sacudida, un mecanismo de aceleración, desaceleración, pero que generalmente retoman su estado de conciencia de manera más pronta. En las contusiones va a haber un daño cerebral más importante, puede haber estados donde el paciente ya no recupere conciencia y el daño cerebral pues es mayor. También existe el daño axonal difuso, hematomas, que en este caso el subdural o epidural, por eso es importante la evaluación también por medio de la tomografía. Y las lesiones intraparenquimatosas, fracturas en base de cráneo, hemorragias, etc. Ahora, lesiones secundarias, pues van a ser todas las lesiones que sean posteriores, como en la isquemia, la disfunción mitocondrial, todos esos estados del cuerpo por mantener la homeostasis corporal. Esto es lo que van a derivar, y aquí hay una muy importante que es una de las principales causas de muerte por complicaciones de traumatismos craneoencefálicos, y es la hipertensión intracraneal, ¿sí? Ahora, vamos a hablar justamente de esto. Los valores de la presión intracraneal normal van de 5 a 15 miligramos. Aquí se van a dar cuenta que hay varias guías, los puntos de corte pueden variar un poco. El límite que mencionan como normal, como seguro para el paciente, puede ser hasta los 20 milímetros de mercurio. A partir de los 20 milímetros de mercurio ya se considera hipertensión intracraneal, ¿sí? Entonces es importante siempre tratar de evitar eso. Recordar que pues el cráneo es una estructura sólida, es una estructura que si no se atiende de manera oportuna puede provocar herniación cerebral, porque pues el cerebro al momento de estar inflamado va a buscar una salida de alguna manera, ¿sí? Entonces, epilepsia postraumática también ocurre hasta el 5% de los pacientes, y sobre todo en los traumatismos craneoencefálicos cerrados, y en los graves puede llegar hasta un 15% y puede quedar de manera permanente ese daño. Ahora, factores de mal pronóstico en este estado con hipertensión intracraneal: la hipotermia, hipoxemia, hipotensión, un Glasgow bajo, tamaño y reactividad pupilar, que eso nos va a hablar ya de lesión directamente cerebral, y justamente puede ser por esta hipertensión. Ahora, indicaciones para el monitoreo de la presión intracraneal: un Glasgow menor a 8, igual que el criterio de intubación también, un estado de hipotensión o posturas motoras anormales, como en el caso, por ejemplo, de Glasgow, que es cuando hay la flexión o la extensión, ya que se considera como decorticación, descerebración. Esos son importantes a considerar en esta escala. Ahora, esto es la principal causa de muerte, como les mencionaba, en pacientes, por eso
es muy importante mantener el monitoreo, la monitorización continua. Ahora, el esquema ABCD, volvemos aquí. Estos son peculiaridades en un traumatismo craneoencefálico. El ATLS, con este esquema, pues es una guía de pasos para que en todos los pacientes se lleven a cabo siempre de manera sistematizada, pero aquí vamos a hablar de ciertos puntos que son justamente importantes en el traumatismo cuando es a nivel con lesión de trauma craneoencefálico. Aquí en la A, imprescindible una adecuada inmovilización, el control cervical, pues porque nos vamos a enfocar justamente que fue el trauma craneal. Aquí en la B, hay que tener precaución al realizar la aspiración de secreciones, ya que puede elevar la presión intracraneal. Justamente esa aspiración, como reflejo, puede provocar aumento en la presión intracraneal, entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Mantener los niveles que vienen aquí, que son los parámetros seguros del PCO2, del oxígeno también mayor a 60 y la saturación de oxígeno siempre mayor a 95. Porque menor a 90% ya estamos hablando de una hipoperfusión tisular y conlleva la muerte de tejido, de muerte tisular. Ahora, en el apartado C, fundamental monitorizar la presión arterial, una presión sistólica elevada mayor a 160, aumenta el riesgo neurológico y de hipertensión intracraneal. En estos casos también son parámetros asociados a hipoxia y a isquemia. Aquí en la valoración neurológica, el Glasgow igual horarios, ahí es importante evaluar también los reflejos de las pupilas y siempre en posición semifowler, que es la indicada en estos pacientes. La glucemia, siempre en estos casos, mantenerla de 140 a 180, recordar. Y se puede dejar incluso esquema de insulina cuando son mayores, ya esquemas establecidos, mayor de 200, van más o menos aumentando cada 40 miligramos por decilitro, con esquema de insulina de 2 unidades, 4, 6 en general. El mismo manejo también en el apartado de la exposición. De tratamiento farmacológico, solamente vamos a tocar las consideraciones que se prefiere la vía intravenosa, ¿sí? Todos estos medicamentos son los que vamos a estar manejando en el área de cuidados intensivos, en el ámbito del paciente politraumatizado. Cada uno de ellos tienen especial cuidado, solamente pues considerar el manejo, siempre que el paciente evitara a toda costa pues el dolor, aunque estén sedados, pues lo pueden sentir, elevar signos como la presión arterial, etcétera. Analgésicos, también fármacos vasoactivos, relajantes musculares, ¿sí? Se acaba. Un segundito. Esperen. Se adelantó un poco. Ahora también es importante considerar la profilaxis antitrombótica. Eso es bastante importante ya que el paciente puede condicionar, sobre todo en fractura de huesos largos, las embolias grasas, ¿sí? Entonces siempre se tiene que valorar el riesgo-beneficio en casos de hemorragia activa. Se tiene que retrasar el inicio de profilaxis de 4 a 5 días posteriores al trauma, ¿sí? Ahí no siempre se tiene que dar de manera inicial, eso es con bastante cuidado, parámetros hemodinámicos, y si el paciente ya usa anticoagulantes, ahí eliminarlos y ya una vez asegurada la hemostasia se puede reintroducir para el esquema de profilaxis antitrombótica. Contraindicaciones absolutas: en hemorragia intracraneal activa, lesión medular con hematoma, coagulopatías no corregidas y cualquier hemorragia en fase activa. Esas son las contraindicaciones para la profilaxis antitrombótica, ¿sí? Consideraciones también, pues en fracturas abiertas, en embarazadas, recordar la inmunoglobulina, el esquema de insulina como les comentaba, y importante la profilaxis para úlceras gástricas,
para evitar complicaciones por los mismos tratamientos. Pues las conclusiones nada más es que una adecuada valoración siempre va a determinar la pauta y el pronóstico del paciente. Por eso es importante siempre en conjunto determinar todas estas acciones para favorecer un estado de resolución más inmediata, disminuir las estancias en la unidad de cuidados intensivos y favorecer un mejor pronóstico también posterior para el paciente. ¿Sale? Aquí está pues la bibliografía de los compendios esos, todos los códigos QR también son algunos de los artículos que se tomaron en consideración, varias escalas, y sería todo de mi parte. Muchas gracias.